Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 3 y hoy vamos a hablar sobre la deontología, esta ética kantiana que se basa en el deber ético. La deontología es el enfoque ético que se enfoca en el acto mismo de actuar moralmente y no en las consecuencias, ¿no? Independientemente de las consecuencias, de si son habrá consecuencias buenas o malas, sino simplemente el deber de actuar, ¿no? Esta ética enfocada en la deontológica, con enfoque deontológico, es promovido, o el fundador de esta ética es Immanuel Kant, que es el más influyente que desarrolla esta ética deontológica, ¿no? Según Kant, la moralidad de una acción no depende de las consecuencias, sino de la acción, que pueda ser universalizada y si representa la autonomía y la dignidad de los individuos. El famoso imperativo categórico establece que uno debe actuar solo según la máxima que pueda ser considerada como ley universal sin contradicciones. Acá nos propone este ejemplo y nos dice que el imperativo categórico es de la siguiente manera: actúa solo según aquella máxima que al mismo tiempo puedas querer que se convierta en ley universal para todos. Y eso significa que antes de actuar, una persona debe preguntarse si lo que va a hacer podría ser una regla universal para todos, sin contradicciones y sin injusticia. Entonces la deontología es fundamental en áreas diversas, especialmente en la ética profesional, como en la medicina y la abogacía. Los códigos éticos en estas profesiones suelen basarse en principios deontológicos que guían el comportamiento de los profesionales, por ejemplo, actuar con honestidad o entre el paciente o respetar los derechos de los clientes, en el caso de la abogacía. En este enfoque que busca el deber antes que las consecuencias de una acción, es importante tener como principio el principio de universalidad, ¿no? El principio fundamental de la deontología es que existen normas morales que son universales, y esto significa que las reglas morales que guían el comportamiento deben ser aplicables a todas las personas sin importar el contexto en particular en el que actúan. Entonces, estas normas no deben estar sujetas a intereses personales o las circunstancias específicas de una situación, y Kant en su imperativo categórico señala que solo se puede actuar de acuerdo con con principios universalizados, y esto quiere decir que cualquier acción debe poder ser considerada correcta por todas las personas en cualquier situación sin generar contradicciones. Por ejemplo, si consideramos mentir como incorrecto, debe serlo en todas las circunstancias sin importar la situación, cosa que en la humanidad evidentemente no se ve, porque el principio de la mentira está en todos los seres humanos y es como algo innato que emana de ahí muchas consecuencias negativas, y esto hace que tengamos que reflexionar entre las mentiras también subjetivas que no se puede hacer, y esto evidentemente está relacionado con la identidad subjetiva del individuo o la experiencia subjetiva que conlleva a un tipo de filosofía de la identidad aún no desarrollada por filósofos. Y esto es muy interesante, aunque otro principio fundamental de la deontología es la dignidad humana. Esta dignidad se relaciona con el respeto por la autonomía de las personas, y esto quiere decir que la deontología enfatiza que los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos y no como medios para alcanzar otros fines, y esto implica que en cualquier situación ética el bienestar y los derechos de una persona deben ser respetados, y el principio de autonomía significa que cada individuo tiene la capacidad de tomar decisiones morales por sí mismo, y ello debe ser el principio de cómo debe ser tratado
con respeto en su capacidad para tomar decisiones, ¿no? Su capacidad misma de tomar decisiones está vinculada el respeto a ese tratado, no como fin en sí mismo, sino como, no como medio en sí mismo, sino como fin. Y esto también se vincula con la idea de Kant de que cada persona debe ser valorada por su dignidad, en la dignidad inherente a ella misma y no utilizada para lograr otros intereses. También otro principio es la obligación moral de cumplir las normas, ¿no? Incluso el cumplimiento de estas normas puede ser difícil o incómodo, y esto implica que en situaciones en las que una acción pueda traer consigo un perjuicio o una desventaja para uno mismo, la obligación de actuar conforme a las normas morales sigue siendo válida, y el concepto de deber no se ve como una recomendación, sino como una obligación ética que debe ser respetada independientemente de las dificultades o las consecuencias personales. Por ejemplo, en la medicina, el médico tiene la obligación de respetar la confidencialidad, de un paciente, por ejemplo. Incluso si revelar información suya puede beneficiar a muchas personas, el deber moral de mantener la privacidad del paciente prevalece, sin importar los beneficios potenciales que puedan derivarse de violar esa confidencialidad, ¿no? Y muchas veces se rompe cuando en tipo de juicios o en disputas legales existe ese tipo de levantamiento de no solo de la medicina, sino en bancaria, abogacía y demás, ¿no? Otro principio fundamental de la deontología es el principio de la previsión de contradicciones. Según Kant, las acciones no pueden ser universalizadas, y porque llevan consigo una contradicción, y por lo tanto no son moralmente válidas, ¿no? Las acciones que no puedan ser universalizadas existen en el resultado final de una contradicción, y por tanto estas no son válidas. Y este principio se refleja con su idea de que uno debe actuar de acuerdo con principios que podrían ser aceptados de forma universal sin que se dé una contradicción lógica. Y este principio también tiene implicaciones importantes en la toma de decisiones éticas. Si una acción se basa en una norma que podría ser aplicada para todos, en general problemática, entonces esa acción puede ser considerada moralmente correcta. Los principios de la deontología se centran en el deber moral y el cumplimiento de las normas universales, y estos principios están diseñados para asegurar que las personas actúen de acuerdo con una moral objetiva y respeten la dignidad y también la autonomía, ¿no? Sin que los resultados de las acciones afecten la validez ética de estas. Por ejemplo, el deber. El deber son las obligaciones que deben cumplir sin importar las consecuencias. La universalidad, que son las normas morales, las normas morales deben ser aplicables en todas las personas sin excepciones. Tercero, la dignidad humana y la autonomía, donde las personas deben ser tratadas como fines en sí mismos y no como medios para otros fines. Cuarta, la obligación moral, donde los individuos deben cumplir con los deberes éticos, incluso cuando sea difícil o incómodo. Y quinto, la prohibición de contradicciones. Solo las acciones que pueden ser universalizadas sin contradicciones son moralmente correctas. Y esos principios proporcionan un marco claro para abordar cuestiones éticas y tomar decisiones que respeten la moralidad y el bienestar de todos los individuos. Immanuel Kant fue este filósofo alemán que se convierte en uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna, como vimos, y su teoría, conocida como la ética kantiana. Y evidentemente hay mucho más que hablar de Kant, pero Kant defiende siempre las visiones anteriores sobre la ética y formula una perspectiva radicalmente diferente a estas, ¿no? Dado que se basa en el concepto de deber y la autonomía moral, y la ética de Kant se basa en principios absolutos, universales, y su objetivo era encontrar una manera de actuar moralmente que no dependiera de las consecuencias de las acciones, sino de la intención y el cumplimiento de ciertas reglas objetivas. Porque tenemos que entender que Kant es mucho más que el imperativo categórico, ¿no? Hay una ética de la
crítica de la razón pura, después viene la crítica, bueno, viene en muchos libros, pero la crítica de la razón práctica, y involucra una justificación a todo el imperativo categórico, que es mucho más profundo que el imperativo en sí mismo, ¿no? Voy a buscar una clase específica de la ética kantiana y las voy a transmitir, porque es muy profundo hablar sobre Kant, y más sobre la ética kantiana. Pero hasta donde se conoce y se puede mencionar es que el imperativo categórico es el principio central, bueno, uno de los principios centrales en la ética kantiana, que se trata de una regla moral que es fundamental, que establece que las personas deben actuar solo según aquellas máximas que puedan ser universalizadas. Con máximas nos referimos a reglas, a principios, aquellas cosas que podrían ser aplicables a todos sin contradicción, ¿no? Y este principio es categórico porque es absoluto. No está condicionado por circunstancias externas ni por las consecuencias de una acción. Entonces Kant formula el imperativo categórico de varias maneras. La más conocida es: actúa solo según aquella máxima que al mismo tiempo puedas querer que se convierta en lo universal para todos. Y esta formulación significa que antes de tomar una decisión, una persona debe preguntarse si la acción que va a realizar podría ser considerada una regla universal válida por todos. Si no lo es, entonces la acción es moralmente correcta, ¿no? Si lo es, si esa acción es no aplicable para todos de manera objetiva, de manera universal, entonces no es moralmente correcta. Kant también afirma que cada persona debe ser tratada como un fin en sí mismo y nunca como un medio para alcanzar un fin. Y este principio es algo muy interesante y que muy poco se ha analizado, dado que este principio está relacionado con el respeto hacia la dignidad humana y la autonomía de los individuos, ¿no? En otras palabras, las personas no deben ser utilizadas como simples herramientas para los intereses de otros, sino que deben ser valoradas por su capacidad de razonar y tomar decisiones morales. Y Kant sostiene que la dignidad humana es inviolable y que cada individuo tiene el derecho de ser tratado con respeto en todas las circunstancias, ¿no? Y este principio es clave en su ética, ya que subraya la importancia de la libertad y la capacidad de los seres humanos para decidir y actuar de acuerdo con la razón. Para Kant también lo más importante en la moralidad no es el resultado de una acción, sino la buena voluntad. La buena voluntad detrás de toda acción. Y una buena voluntad es la intención de actuar correctamente, ¿no? Conforme al deber moral, independientemente de los resultados. Y acá podemos hablar mucho sobre el concepto de buena voluntad. De acuerdo con Kant, una acción solo tiene valor moral si es realizada con la intención de cumplir con el deber, es decir, por la persona, porque la persona reconoce que esa acción que va a hacer es correcta, y no por la conveniencia o por los beneficios que puedan ser recibidos al hacer esa acción, ¿no? Como un soborno, una coima, ¿no? Y este enfoque destaca que la moralidad no depende de las circunstancias, sino de las motivaciones detrás de la acción, que deben ser guiadas por la razón práctica y el cumplimiento del deber. Kant también introduce este concepto de autonomía moral, ¿no? Que es la capacidad que los individuos tienen de dar leyes morales, ¿no? Basadas en la razón y actuar conforme a ellas. Y según Kant, ser autónomo no significa simplemente actuar de manera libre, sino actuar en conformidad con principios racionales universales que uno mismo se impone. Entonces, para Kant, la libertad es esencial en la ética, pero la verdadera libertad no es la libertad de hacer lo que uno quiera, sino la libertad de actuar conforme a las leyes morales que se autoimponen los individuos a través de la razón. Otro tema interesante es los principios que ya hablamos, que son para Kant con 4. Nosotros mencionamos 5, que era el deber, la universalidad, la autonomía y la dignidad, quedan juntas evidentemente, la obligación moral y la prohibición de contradicciones, pero en Kant no vamos a ver este tipo de contradicciones, porque la quinta, porque ya se supone que está en este tema de la universalización, ¿no? El deber como fundamento moral se trata en que la moralidad está centrada en el cumplimiento del deber, ¿no? La moral está centrada, se basa en el
en cumplir el deber. Entonces las acciones son moralmente correctas no solo por los resultados que producen, sino porque respetan el deber, ¿no? Están hechas por el respeto al deber. Entonces la universalidad es donde las máximas que guían nuestras acciones, o sea, las reglas que guían nuestras acciones deben poder ser universalizadas sin generar contradicciones. Al no generar contradicciones, ya hacemos una universalización, por eso la reducimos a solo universalización en esta parte específica de Kant. Sin embargo, si una acción no puede ser una regla aplicable para todos, entonces no es moralmente correcta, no es universal. Entonces la inmoralidad también conlleva un tipo de valor en la intención, ¿no? La intención es muy importante porque conlleva un tipo de identidad subjetiva, ¿no? El problema de la identidad y el cambio de identidad de una a otra, ¿no? Y estudiar esta parte es clave para la filosofía, ¿no? La moral, esta intención de cualquier acción está determinada por una intención que se realiza. ¿Qué intención haces cuando haces una acción? Si la acción es realizada con el propósito de cumplir con el deber moral, entonces es moralmente correcta sin importar sus consecuencias, y cada persona debe ser tratada con respeto y nunca como un medio para lograr otros fines. La dignidad humana está asociada también con la capacidad de razonar, ¿no? Esta dignidad humana está relacionado con el libre albedrío, ese tipo de autonomía, ¿no? De elegir libremente, lo que lo hace diferentes a los seres humanos, ¿no? Los hace sujetos morales, responsables de sus decisiones. Sin esta autonomía no podría ser nadie responsable de nadie. Y básicamente la teoría de Kant tiene aplicaciones profundas en situaciones prácticas y profesionales, por ejemplo en los derechos humanos, que ya hablamos hace tiempo, que están basados en principios éticos, ¿no? Éticos kantianos, que proporcionan esta base sólida para defender estos derechos, ¿no? A respetar la dignidad humana, la autonomía individual, que son principios centrales en los derechos humanos. También en la ética profesional, dado que en profesiones como la medicina, el derecho, la investigación científica, en todas demás, ¿no? Pero en todas las profesiones debe haber este tipo de ética, donde la ética kantiana subraya la importancia de la honestidad, la autonomía, el respeto por las personas, independientemente de los beneficios o las consecuencias, o sea, los negociantes también. Todas las profesiones están sujetas a este tipo de ética profesional basada en la ética kantiana, ¿no? Debería ser así, pero evidentemente en el mundo en que vivimos, bien, no. Aunque la teoría ética de Kant ha sido ampliamente influyente en todos los aspectos de la filosofía, también ha recibido muchas críticas, ¿no? Y una de las principales es que tiene énfasis en esta universalización y este deber absoluto, y que puede ser muy rígido y poco práctico para situaciones complejas, donde los principios morales pueden entrar en conflicto unos con otros, ¿no? Y algunos argumentan que la ética kantiana no tiene en cuenta las emociones humanas, la subjetividad humana, que también pueden ser relevantes para tomar decisiones morales en la práctica. La persona puede salvar a un conocido y no a 1000 familias, ¿no? Es algo interesante como podemos analizar desde diferentes puntos de partida esta ética kantiana de universalización, ¿no? Y la ética, ya hablamos de la ética utilitarista también, ¿no? Y bueno, la deontología se centra básicamente en el deber y las normas morales universales, ¿no? Y tienen varias aplicaciones en la vida real, como la ética de la medicina, donde el consentimiento informado, cuando van a operar a alguien, hacen firmar un documento donde los médicos tienen el deber de proporcionar a sus pacientes toda la información necesaria sobre sus opciones de tratamiento para que éstas puedan tomar decisiones informadas sobre la salud. También la confidencialidad, que un médico está obligado a mantener la información personal y médica de sus pacientes en privado, si incluso revelar esta información podría ayudar a alguien más de una situación, ¿no? Y esto subraya el respeto por la dignidad humana y la autonomía del paciente. En la ética del derecho también
en el derecho, en el campo del derecho, los abogados también están sujetos a principios deontológicos, ¿no? Por ejemplo, la verdad y la transparencia, ¿no? Un abogado tiene la obligación de actuar de acuerdo con la verdad, aunque un cliente lo solicite. Entonces el abogado no debe mentir ni ocultar pruebas importantes, ya que esto violaría las normas éticas en el sistema judicial basada en la búsqueda de justicia, ¿no? Y bueno, que evidentemente hay casos que no se cumplen, pero no vamos a entrar de todo en hecho. Otro punto también es la confianza y el deber de lealtad, ¿no? Los abogados deben defender los intereses de sus clientes, pero no pueden hacer nada que infrinja la ley ni promueva la injusticia, ¿no? Un abogado no puede defender a un cliente sabiendo que es culpable de un delito grave si ello va en contra de la justicia o viola las normas éticas, ¿no? Y los abogados tienen palabras y razonamientos que cubren esto, ¿no? Pero no vamos a hablar igual de eso, ¿no? También en la ética empresarial está influenciada por la deontología, particularmente en el respeto hacia los empleados, los clientes y a la comunidad misma, ¿no? Un ejemplo sería el compromiso con la transparencia y la honestidad de las empresas, ¿no? Donde las empresas tienen esta obligación de ser transparentes con sus clientes sobre los productos que venden, y de igual manera las empresas deben tratar a sus empleados con respeto y justicia, garantizando comisiones dignas de trabajo, condiciones dignas de trabajo, comisiones seguras para que ellos puedan vivir con comodidad. También la bioética, que aborda los problemas éticos relacionados con la biología y la medicina, es otro campo interesante donde la deontología tiene aplicaciones directas, ¿no? Como por ejemplo el consentimiento informado en investigaciones. Un ejemplo, Neuralink está reclutando personas para probar su nuevo aparato del sensor de ondas cerebrales, y los investigadores tienen el deber de obtener el consentimiento explícito y voluntario de los participantes antes de realizar estos experimentos, ¿no? Y esta obligación se basa en el respeto por la autonomía del individuo y en la idea de que las personas deben ser tratadas como medios para un fin y no como medios para un fin, sino como fines en sí mismos. Y también la ética en la inteligencia artificial, ¿no? Los algoritmos no deben discriminar por razones de raza, género, a cualquier otra con una característica especial o personal, ya que esto violaría el principio de tratar a las personas con dignidad y equidad, ¿no? El algoritmo también puede ser socavado por tendencias que los seres humanos tenemos a ciertos rasgos racistas, por así mencionarlo, o discriminadores, que evidentemente la ética tiene que estar incluida en esta inteligencia artificial y el desarrollo de esto. Tuvo muchas críticas esta deontología. Una de las principales es la rigidez, ¿no? La deontología insiste en que las reglas morales deben ser cumplidas sin excepciones, lo que puede generar conflictos. Por ejemplo, un médico podría enfrentarse a un dilema, ¿no? Debería cumplir con su deber de confidencialidad, aunque eso ponga en riesgo la vida de otras personas. Estas preguntas se hacen evidentemente, ¿no? ¿Debería un abogado priorizar la verdad o debería priorizar su obligación con el cliente de sacarlo de prisión, ¿no? Son dilemas que nosotros sabemos la verdad que debemos hacer, pero no los hacemos, y el no los hacemos corresponde a un tipo de investigación que se debe hacer con la identidad subjetiva, ¿no? Con la conciencia. Y según eso resolvemos estos dilemas, ¿no? El por qué no hacemos lo que debemos hacer. Y otro argumento en contra de la deontología es su condescendencia con este tipo de desconsideración, ¿no? Desconsideración de las consecuencias, ¿no? La deontología se enfoca en el deber y la intención, pero no toma en cuenta los efectos de una acción, ¿no? Y esto conlleva a situaciones donde cumplir un deber moral podría resultar en consecuencias negativas o no deseadas, como guerras. Por ejemplo, si un trabajador tiene el deber de reportar un error en el trabajo, pero ese error podría causar un daño significativo a la empresa o a otras personas, la deontología no proporciona una solución clara si se debe cumplir con el deber y de honestidad o considerar las consecuencias, pero evidentemente en esa situación todos sabemos lo que debemos hacer, pero no hacemos. Y eso también es universal. ¿Y por qué no lo hacemos, no? Y esto se debe investigar el por qué no hacemos esto que debemos hacer.
Este es un tema muy interesante, ¿no? La filosofía de la mente debe estudiar. Bien, nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana con muchas más cosas. Y vamos a hablar un poco sobre la moral absoluta, la universalización problemática. Y vamos a pasar también a esta comparación entre el utilitarismo y la deontología. Bien, nos vemos al día de mañana.